Bienvenidos a otra sesión de los coloquios BQM. En esta ocasión tenemos el placer de conversar con Guillem López Casasnovas. Guillem López Casasnovas es catedrático de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona y, entre muchos otros cargos, fue presidente de la International Health Economics Association y entre muchas otras cosas, como decía, es miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña. De hecho, estamos en la sala Gimbernat de la Real Academia y eso me lleva a la primera pregunta, que es: ¿qué hace un economista en un sitio como este? Muchas gracias, Frank, por la presentación. Bueno, vamos a tomarlo en la parte positiva, como la sensibilidad que hoy en día muestra la profesión, los médicos, hacia el quehacer, el buen quehacer de los economistas. Y esto hizo que en su momento optase por invitación de entrar en la academia. Notemos que desde que entré en la academia, o incluso desde que acabé mi carrera, y hace mucho tiempo, en económicas, ha llovido mucho, y entonces vamos a tomar la, eh, la entrada a la academia como un síntoma de que las cosas están cambiando. Acuérdate que para que esto no sea un coloquio, para que sea un coloquio de verdad y no un soliloquio, acuérdate lo que aprendiste como alumno que fuiste de mis clases de economía pública y de economía de la salud, y cómo tú en tu entrada en el mundo real ves ahora la profesión, porque yo la puedo ver con unos ojos muy diferentes a los tuyos. De todo lo que te enseñamos, ¿crees tú realmente que la gestión sanitaria ha variado como para poder pensar que los médicos son mucho más sensibles a los temas económicos que lo fueron en mis inicios? Fíjate que te devuelvo la pregunta. Me devuelves la pregunta y creo que será interesante devolvértela otra vez, pero para responderte, decirte que a mi parecer tengo un sesgo positivo en favor, digamos, de el rol que puede tener la economía de la salud en el contexto sanitario. Yo lo atribuyo, digamos, a mi ingenuidad, digamos, y al hecho de estar al inicio de mi carrera. En muchos, en mi práctica diaria en el Hospital Germans Trias y Pujol, veo muchos médicos que tienen un pequeño economista dentro, ¿no? Entonces, eso da mucho sentido, a mi parecer, al rol y al ámbito de interés de la economía de la salud en el sistema. Por lo tanto, yo te diría que sí, que existe esta razón de ser de la economía de la salud en el contexto más clínico y, digamos, de hecho me interesa saber cómo lo has percibido tú a lo largo de los años desde que empezaste, cómo has visto esta evolución. ¿Siempre ha sido así? ¿Partíais de un punto mucho eh, eh, digamos, un rol un poco más marginal de lo que es la economía de la salud? Ciertamente, ciertamente. Recuerdo muy bien cuando con Alberto Uriol empezamos la llamada de los gnomos, así le tildábamos, en que a través de, básicamente, de Alan Williams, que fue mi mentor y es el padre fundador de la economía de la salud, empezó llegando aquí y dando la buena nueva de la importancia que tenía para el buen quehacer que los médicos internalizaran los costes, le llamamos los costes de oportunidad, por aquello de tener un argot propio, los economistas, que valorasen lo que hacían en términos de la mejor alternativa que dejaban de hacer. Y entonces esto caló bastante a través del Instituto de Estudios de la Salud primero, luego ya se expandió en el resto de España, pero Cataluña fue núcleo inicial en los temas de economía, de la economía de la salud. Y la llamada de los gnomos fue formar formantes, o sea,
éramos muy pocos en el grupo inicial y necesitábamos ampliar el grueso, porque si tú das a entender que para una buena actividad clínica hace falta ser consciente de los costes, necesita luego reforzarlo, que cuando necesitemos trabajar juntos haya economistas que estén dispuestos a entrar en el mundo de la salud, porque lo más fácil para un economista es teorizar, mantenerse en su torre de marfil y no meterse en zonas complejas. Y la salud es un tema complejo, porque estamos hablando de cosas que afectan al bienestar de la gente, que se visualiza muy mal cualquier... Fíjate que incluso la palabra utilizamos la racionalización. Racionalización suena mucho a racionamiento. Los economistas hablamos de priorizar. Priorizar es una forma de racionar. Y entonces, el utilizar el argot económico en un mundo tan sensible como el de los cuidados de salud podía tener de entrada una hostilidad manifiesta. Recuerdo muy bien cuando en los primeros mensajes se destacaba que para ser un buen profesional, para tener un comportamiento ético con los pacientes, se tenía que ser conscientes, particularmente trabajando en un sistema sanitario público, sobre la importancia que tenía el reconocer los costes, los sociales, no solo los presupuestarios. Yo lo hice desde mi formación en economía pública y ayudamos a través de la creación en su momento de un posgrado, luego de un máster, a formar muchos profesionales. Y te diría que más médicos que economistas. Los economistas han venido al final, pero el grueso de las 20 y tantas ediciones de máster que tuvimos eran clínicos que respondían a la llamada de los gnomos. Está un poco la idea inicial. Luego ya es una asignatura en la Pompeu Fabra y en otras universidades, también en el resto de España. Colonizamos, entre comillas, bastante. Andalucía fue una de las, Valencia, luego Galicia, Madrid también, y entonces ahora ya es una disciplina muy extendida. Entonces utilizo la palabra. La economía de la salud es una disciplina, es un modo de disciplinar comportamientos que de otro modo parecen muy altruistas, muy éticos, que es hacer cosas independientemente de lo que cuesta. Y esto no tan solo no es eficiente, es que no es ético, especialmente si se utilizan fondos públicos. Y esto va en favor de lo que te comentaba antes, de que en mi práctica diaria sí percibo por parte de los profesionales este interés por vigilar en pro de los recursos del sistema, ¿no? O de cada proveedor. Y como me decías, ¿no? Que los principales estudiantes o gnomos que acudieron a esa llamada fueron médicos. Sí veo, en realidad te lo decía un poco para chinchar, ¿no? Pero sí veo bien el enlace entre el rol de los economistas en el ámbito sanitario. Y si puedo hacer una pregunta un poco para ir a saco, me gustaría preguntarte, según tu punto de vista, ¿cuán politizada está la economía de la salud? Bueno, esto es economía. Economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, en general plagada de juicios, prejuicios y perjuicios, o sea, teñida de elementos ideológicos. Esto es normal como ciencia social. Añadido a esto es economía aplicada, o sea, es algo que tiene que notarse en la toma de decisiones, con lo cual le añade un plus de dureza, porque una cosa es el discurso y otra es la implementación de tu discurso. Y finalmente en el campo de salud, que es un campo muy, muy frágil y muy querido, especialmente por los pacientes afectados. Entonces, la traducción de economía de la salud al mundo real es política sanitaria. Y la política se puede hacer con mayúsculas o con minúsculas. Política en minúsculas, politiqueo,
utilización de los argumentos que tienen que ver con la